Cuidar un sistema invisible, el podcast de Mujeres Opañel en el marco del programa La Huella de los Cuidados. Un programa que tiene como objetivo luchar contra la desigualdad estructural que afecta a las mujeres cuidadoras y poner en valor, a través de la validación de sus relatos y demandas, su contribución a los cuidados. Este programa está subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre sociedades. Hoy tenemos con nosotras a Raquel, mujer, madre de un niño con una enfermedad grave, enfermera y colaboradora activa de la Asociación Fibrosis Quística de Madrid. Su experiencia nos acerca a lo que implica cuidar cuando la enfermedad está presente en la vida cotidiana y también el valor de las redes de apoyo y de las asociaciones que acompañan en ese camino. Gracias, Raquel, por estar hoy aquí y por compartir tu historia con nosotras. Gracias a vosotras. Antes de entrar de lleno a la conversación, cuéntanos brevemente qué es la fibrosis quística y cómo afecta a la vida cotidiana de quienes la viven de cerca. Hola, buenos días, soy Raquel. Voy a empezar. Pues la fibrosis quística es una enfermedad genética, ¿no? Recesiva, o sea que se necesitan dos cromosomas recesivos, uno del padre y otro de la madre, que produce una enfermedad multiorgánica, multisistémica, que afecta a varios órganos, pero sobre todo al final lo que más problemas suele dar a nivel digestivo se puede medio controlar medianamente, pero sobre todo da problemas a nivel pulmonar, que es además que es lo que más complicaciones tiene, lo que más seguimiento tiene que tener y al final de cara al exterior lo que más se ve. Uh-huh. ¿Y cómo crees que afecta en el día a día de una persona que tenga esta enfermedad? Pues a todos los niveles, sobre todo a nivel, al final una persona que no respira bien es una persona que ya está viendo invalidada gran parte de su vida, de tipo subir cuestas, subir escaleras, coger peso, nadar, no sé, moverse, todo eso. No es visible a simple vista, pero claro, una persona que no respira bien pues tiene todas esas complicaciones. Y luego a nivel gastrointestinal pues tienen que tomar muchísima medicación, tienen que tomar, pues no sé, del orden, te puedo contar mi hijo, del orden de 20 pastillas al día, uh-huh, desde que nacen. Yeah. O sea que es un tema complicado. Uh-huh. Él fue diagnosticado de pequeño, ¿no? Sí, con la prueba del talón. Vale, ¿y cómo recuerdas que fue el momento y qué supuso para ti? No hubo, es una cosa también que reflexiona a veces, no hubo un momento de tu hijo tiene fibrosis quística. Fue una llamada de nos he salido estos datos en el cribado y tenemos que hacer alguna prueba más. Y de repente estaba sentada delante de médicos y explicándome cosas de la medicación y no sé qué, o sea, no hubo un momento de efectivamente su hijo tiene fibrosis quística. El momento fue muy malo. Uh-huh. Claro, la prueba del talón se hace recién nacido. Sí, al día, o sea, a las 24 horas una, porque hay como dos, yo creo, o ahora se ha reducido a una, no recuerdo bien, uh-huh, y a las 72 horas o por ahí, sí. Y entonces te dan los resultados pues cuando está más o menos pues, al mes. Un mes tenía mi hijo, sí. Ya. Cuidar a un niño con una enfermedad crónica no es solo una cuestión, entiendo, médica. O sea, hay como más factores que también es como a nivel organizativo, los tiempos, toda la parte del acompañamiento emocional también, ¿no? De hacerle entender qué es la enfermedad, los recursos que implica también tener una enfermedad crónica. ¿Qué retos qué retos has encontrado tú en el día a día con ello? Sobre todo lo que dice tiempo, porque al final para una persona que además enseguida yo me separé del padre del niño muy prontito, pues sola, trabajando con un niño con una enfermedad que además no se le podía dejar en la guardería, pero yo tenía que trabajar sí o sí. Entonces, sobre todo lo que le rodea al niño con enfermedad, es súper complejo. Es sobre todo cuando son más pequeños, que claro, tienes que estar con ellos y es retos así concretos. Pues a mí me pilló en una época en la que me quedé en el paro y separada y con un bebé de 3 meses, o sea, fue una época compleja, ¿no? Muy compleja, pero fíjate, en ese momento no me di cuenta a posteriori, echando la vista atrás, digo, pero ¿y esto? Digo, qué fuerte es lo que ha pasado.
Bueno, al final, mira, pues con fuerza, con valentía y con paciencia van saliendo las cosas y se van orientando, organizando. Sobre todo el apoyo de la gente que te rodea, o sea, de familia, de amigos, de gente de los colegios. Pero sí, en ese sentido, es el nivel tiempo, pero yo creo lo decimos todas. Sí. No hay tiempo. Es así. A menudo quienes cuidan se enfrentan también a dificultades de conciliación, bueno, lo que estás diciendo, ¿no? De la vida laboral y familiar. Especialmente cuando pues, los horarios a lo mejor son exigentes o pueden incluso ser imprevisibles o no se puede a lo mejor concretar exactamente, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? ¿Y qué apoyos y estrategias te han ayudado a sobrellevarlo? Como conjugar la parte laboral y personal y el cuidado. Pues conjugar al final muchos factores. Primero, yo estaba en el paro, hacía guardias sueltas, entonces que me permitía un poquito elegir cuándo trabajaba, pero claro, lo tenía que compaginar con el paro porque no era suficiente. O hacer noches para poder estar con el día con el niño, con lo que eso implica a nivel cansancio. O pues dejar al niño muchas horas de guardia, a lo mejor muy bebé, con 4 meses, 5 meses, que yo ya me tuve que poner a hacer guardias, o sea, a lo mejor le tenías que dejar 24 horas seguidas, ¿no? Y dice, yo tengo que trabajar. También fue muy duro porque conseguí sacarme la oposición de enfermera, yo soy enfermera, y bueno, al principio también regular, porque tenía turno de tarde, más noches, es que ha sido todo un lío, pero sobre todo la familia es fundamental. ¿Dónde encuentras el apoyo o la energía o sea, cuando la rutina se complica? ¿Quién te sostiene un poco en los momentos difíciles? Eso es más complejo porque yo no soy una persona que cuente lo que le pasa. O a lo mejor lo cuento eso. Me ha pasado en diversas ocasiones que he vivido etapas muy, muy, muy duras y a lo mejor me tarda 1 o 2 años en darme cuenta, en empezar a darme cuenta y decir, pero bueno, esto... Entonces, sí, sobre todo a nivel emocional yo me abro más con mis amigas. Tengo 3 amigas que son pilares fundamentales para mí, con las cuales hablamos muchísimo, y a nivel emocional con esas amigas. Pero hay un entorno muy importante. O sea, cuando las cosas se complicaron con mi hijo y tal, el colegio se portó muy bien, las profesoras fueron excepcionales, las madres del cole, que parece que tal, las madres, bueno, fueron encantadoras, y siempre que hablo de apoyos, me gusta nombrarlas porque fueron muy importantes también para mí, y la familia. Y desde tu mirada profesional, ¿qué has aprendido del cuidado familiar que no se ve en el ámbito sanitario o en las consultas médicas? Un poco como visto, si te pones como enfermera, ¿qué has aprendido que has podido luego llevar tú a lo mejor a la familia y al cuidado? Muchas veces la complejidad de encajar, por ejemplo, pruebas médicas, consultas médicas, las horas de espera en un hospital, que son horrorosas, la verdad, y la espera, eso es verdad, yo me dedico a la oncología y eso sí lo tenía yo ya, me lo habían dicho muchos pacientes, dice, el peor momento de tener cáncer, que yo me dedico a eso, dice, es esperar el resultado de un TAC. Dice, porque además sientes que vas a defraudar a tu familia si sale mal. Digo, madre mía, qué complicado eso, ¿no? Y luego es verdad que ya interiorizándolo y viéndolo desde la otra perspectiva, digo, es que hay cosas que son muy complicadas y hasta que no te lo dicen no te das cuenta. Entonces, a nivel enfermera yo me he dado cuenta de todo, de los tiempos de espera y de los tiempos de espera de resultados, de análisis, de pruebas, de lo que sea. Eso, la incertidumbre se lleva muy mal en los casos de enfermedades. Bueno, cambiando un poco, enfocándolo más a todo lo que tiene que ver la parte más social, ¿no? De también cómo se ve. Bueno, cuidar es algo que transforma, ¿no? Que la gente que cuida se ve transformada. ¿Qué impacto ha tenido en ti la experiencia? O sea, estamos hablando del profesional, pero bueno, el cuidado en sí, ¿qué impacto ha tenido en tu vida personal y profesional? Todo, sobre todo al principio cuando te dicen que tienes un niño con una enfermedad, de repente cambia incluso tu visión de cómo va a ser tu vida. Eso hay que hacer un duelo aparte del duelo de tu hijo tiene una enfermedad, el duelo de mi vida ya no va a ser como yo la estaba planteando, que igual no iba a ser porque muchas veces tenemos sueños o tenemos ahí cosas en la cabeza que luego no van a ser, pero hay que pasar un duelo también muy duro que puede durar mucho tiempo, años, o yo creo que nos quedamos todavía ahí un poco ahí, todavía pensando, ay, y esto,
hubiera sido de otra manera. Y bueno, a veces es verdad que la sociedad como que tiende a colocar a las mujeres cuidadoras como en el papel este de heroínas, ¿no? Como de poniendo todo el valor en la entrega, pero a lo mejor no se cuestiona pues la falta de apoyos o la desigualdad que hay en los cuidados. ¿Cómo vives tú esa mirada? ¿Te reconoces en ella? ¿Te resulta injusta? ¿Cómo lo vives? Es que eurificar al final un hecho que te ha sido sobrevenido, que tú no lo has elegido, o sea, porque claro, dices, sí, qué mujer tan fuerte, tan valiente, que echa para adelante, ¿no? Pero ¿cuál es la otra opción? A mí nadie me ha dado a elegir, a estas personas nadie nos ha dado a elegir cómo vamos a afrontar esto, o sea, o lo haces o no hay otra opción, no lo haces, no es una opción. Entonces, muchas veces se glorifica como, que se romantiza mucho, ¿no? Cuando es una experiencia durísima, de la que se necesitan muchísimos apoyos, a nivel también de gestión de las organizaciones, de gobierno, de los sí, a nivel políticos, institucional, ¿no? Sí, a nivel institucional, y luego a nivel de que implica también a familia, a amigos, al padre del niño, implica muchas cosas. Entonces, eurificarlo como, qué bien lo estás haciendo, suena a palmadita en la espalda de muy bien, muy bien. Y a mí eso no me gusta, me chirría porque yo no lo he elegido, ¿no? Y no me veo reflejada además en esa, esa visión. No sé si te incluso pueden visibilizar realmente lo que se necesita en un momento dado. Sí, claro, porque al final es como, como están ellas haciendo esto, sí. No. Es así. O sea, que está claro que a una persona, a una familia, que le diagnostica una enfermedad, a cualquier miembro de la familia, al final le tienes que cuidar, pero que siempre sean la misma figura, la misma persona, casualmente mujeres, los que toman las riendas de la situación, eso es súper injusto y eso es una cosa que tiene que cambiar, que tendría que haber empezado a cambiar hace muchísimos años, cuando nos vendieron el cuento de que trabajar dentro y fuera de casa y cuidar a los niños y la casa y no sé qué era fantástico, y no lo es. Y yo abogo aquí por reclamar un poquito, son los hombres los que tienen que entrar en casa, mujeres ya... Sí, que un poco que se equilibre realmente y que los cuidados se entiendan que no son invisibles, o sea, que se hacen. ¿Qué apoyos consideras imprescindibles para poder cuidar sin agotarse? O sea, ¿cuáles? Dices... No, sin agotarse no. Te vas a agotar, ¿no? Sí o sí, ya. O sea, agotándose un poco menos. Sí, para medianamente sobrellevarlo. Yo es verdad que enseguida me saqué la oposición, mi hijo tenía ya 3 o 4 años, y a raíz de ahí sí pude acogerme a una reducción de jornada por menor con enfermedad grave. Es fundamental, o sea, eso te salva la vida, por varios motivos. Primero, porque me permite seguir trabajando, que yo no quiero dejar de trabajar, y luego porque me permite cuidar a la persona, al niño, ¿no? En este caso al niño con la enfermedad, y me lo permite. Pero soy consciente de que esa posibilidad que yo tengo no lo tiene mucha gente. Hay muchos trabajos, empleos que son súper precarios, o gente que o trabaja o no gana dinero, que es por ahí, sobre todo, en los que yo muchas veces pienso en ellos, ¿no? Porque yo, en ese sentido, sí he tenido medianamente cubiertas las necesidades dentro de la profesión, que al final son turnos y los tienes que sobrellevar. Pero pienso mucho en esas personas que no tienen la opción a acogerse, incluso estando legislado, ¿no? A acogerse a esas posibilidades. La fibrosis quística es una enfermedad poco conocida. Estaba pensando en ello según me estabas explicando. ¿Qué te gustaría que la sociedad entendiera sobre lo que implica vivir con ella, tanto a las personas que están afectadas como a los familiares, Pues que no se ve. Tú ves a una persona que en apariencia es normal, porque tendemos a tener más empatía con las personas a las que le vemos. Sí, que se ve algo físicamente. Claro, que se ve algo físico, ¿no? Está claro que al que le falta una pierna va a necesitar determinado apoyo, determinadas ayudas, infraestructuras, lo que sea, ¿no? Pero una persona que le falla los pulmones, que a simple vista no es visible, no es tan sencillo empatizar con eso. Y son personas que se cansan mucho, o que hay días que se encuentran mal porque sí, sin ningún motivo así aparente. Entonces, entender que muchas cosas, veces, aunque no se vea
ese problema, esa enfermedad, esa discapacidad, ¿no? Que no significa que no exista, existe y es importante y es grave. Y luego tengo entendido que la fibrosis quística tiene terapias que a lo mejor no se ven tanto, que también tiene que ver, o sea, desde que son pequeños, ¿no? Como... Sí, la fisioterapia respiratoria, por ejemplo. Por ejemplo, que eso a lo mejor tampoco la gente entiende, que eso es diario y tienes que Sí, estar... diario, 2 veces al día. Por eso. En teoría, luego, bueno, haces lo que puedes, porque efectivamente el tiempo, los horarios y la vida en general, pues te lleva... Pero sí, eso pues depende de la afectación de cada uno y de la implicación y tal, pues a lo mejor puede conllevar 1 hora, 2 al día. Y luego también entiendo que hay un seguimiento, que tenéis que estar las familias pendientes, que eso también hace que, en este caso que hablamos también de la infancia a la adolescencia, esos niños, o sea, tienen que faltar también al cole, tienen que tener, ¿no? Esa parte, convivir con ello, que no sé si eso se ve... Pues no es un chaval o una chavala que tiene que estar yendo de manera periódica al hospital a que haga unas revisiones, no es lo habitual. No, para nada, no. Generalmente eso, cuando tú dices que un niño tiene una enfermedad que le va conllevando problemas, generalmente se entiende. Entonces, bueno, pues te faltan a clases, te faltan mucho a clase, muchas veces faltan a exámenes y, bueno, pues con un justificante y tal, pues se puede ir orientando. Podría aquí poner un puntito ahí, por ejemplo, en el caso de mi hijo en la educación física. No todos los profesores de educación física han entendido que tienen un niño con los pulmones al 50%. Claro. Y les ha pasado a varios, o sea, lo digo porque hay varias sí, que experiencias, es curioso, sí, que dices, o sea, tiene una enfermedad pulmonar y le estás exigiendo lo mismo que a los demás, no puede ser. Por eso digo que muchas veces es tan invisible, claro, tú le ves ahí como normal, ¿no? Entre comillas. Sí, que no le ves nada en la cara. Claro, no, pero oye, sin embargo, los pulmones... Sí, tiene la capacidad. Claro, si no respiras no vives, esto es así. ¿Crees que hay comprensión social sobre las enfermedades crónicas, hablando en general, ¿vale? No hablando solo de la fibrosis quística, y la carga que conlleva de cuidados? No, generalmente si lo vemos como a la lejanía, ¿no? Pues sí, la gente sí suele decir, pobrecito, no sé qué... Pero luego a la hora de implicarse un poquito, porque al final somos toda la sociedad, somos todas las personas las que nos tenemos que implicar en las personas que tienen más dificultades para seguir con su vida, ¿no? Uh-huh. Entonces ya cuando les toca a ellos ya muchas veces ya sí te ponen ya... Es que claro, conozco gente que en los trabajos incluso pues no sé, tienen algún tipo de problema o tal, y los compañeros de trabajo, claro, es que a mí me sobrecarga de trabajo, es que a mí que, sí, y no es problema en sí del compañero, a lo mejor es del de arriba que no gestiona adecuadamente. Sí, de cómo está organizada la carga de trabajo. Sí, pero es verdad que sí, que a la distancia, sí, la gente dice, sí, pobrecito, sí, que le den todo lo que necesite, pero luego cuando se ve más de cerca y te toca a ti, ya no hay tanta empatía, ya la cosa ya cojea. Ya. Bueno, vamos a un poco a hablar de la parte de la asociación, que como formas parte de la Junta, para que nos cuentes un poco también lo que implica, ¿no? Cuando hay una enfermedad crónica, si una asociación, o sea, cuál es el papel, ¿no? Y también, entonces, como formas parte de la asociación, ¿cómo llegaste a ella y qué papel ha tenido en tu vida y en la de tu hijo, la asociación? Bueno, fundamental por muchos factores. Primero, las asociaciones, organizaciones, movimientos asociativos de cualquier tipo, a mí me parecen fundamentales, que son una base de la sociedad y de los movimientos y de exigir cosas a las instituciones. Y sobre todo eso, primero la Asociación Madrileña de Fibrosis Quística pone en contacto, ¿no?, a personas con fibrosis quística y a sus familias. Al final es una enfermedad rara que no es tan frecuente, no vas por la calle generalmente y te encuentras con una que alguna vez ha pasado, Uh-huh. Pero entonces pone en contacto a las personas, pone en contacto en común las necesidades de esas personas, ¿no?, y las eleva a las instituciones que son los que tienen que dar al final respuesta a las necesidades de las personas en este caso con fibrosis quística. ¿Qué tipo de apoyo ofrece la asociación a las familias? Pues primero el apoyo a nivel información, ¿no? Tenemos un trabajador social que es Alfredo, que es fantástico,
que en un primer momento pues orienta un poquito a la familia sobre los recursos, sobre el papeleo que hay que realizar, si hay que solicitar el carnet de discapacidad o la dependencia, ¿no? Sobre las unidades de fibrosis quística. Eso es a nivel de trabajo social, pero luego tenemos servicio de fisioterapia respiratoria, que es fundamental para todas las personas con fibrosis quística, que va a domicilio además. No va todos los días, claro, porque llegamos hasta donde llegamos, pero sí oferta un servicio que, pues bueno, que van a casa, que ven a la persona con fibrosis quística, repasa unos ejercicios, enseña a otros, ¿no? Y eso es fundamental. Luego tenemos también el servicio de psicología, que lo lleva Paqui, que es una psicóloga, es maravillosa, es un encanto, y porque hay que atender también el nivel emocional de las personas con fibrosis quística y de sus familias. Uh-huh. Estamos intentando también tener una nutricionista, ya teníamos hablado que a nivel gastrointestinal estas personas pues también tienen unas necesidades específicas, y yo creo que en breve también vamos a tener el servicio de nutrición, y luego se hacen muchos talleres, se hacen talleres pues de fisioterapia respiratoria, de nutrición, talleres sobre trasplantes, sobre diabetes, porque la diabetes también es una complicación de tener fibrosis quística. Al final el páncreas deja de funcionar como debería y puede aparecer la diabetes. De hecho hay muchas personas con fibrosis quística y diabetes. ¿Qué más? Se hacen eventos, ¿no? Eventos pues para dar a conocer la enfermedad. Uh-huh. Y también para recaudar dinero, muchas veces, porque, como hemos dicho, pues muchas veces sostén, ¿no? Claro, de sostén de la asociación y de los servicios, pues se necesitan también ayudas. Más allá del acompañamiento médico informativo, que es un poco lo que también, y también a nivel social, ¿qué significa pertenecer a una red de personas que entienden la experiencia propia de lo que estás viviendo? ¿Para ti qué ha significado? Es importantísimo, es importantísimo. A nivel emocional, a nivel de compartir determinadas experiencias, determinados conocimientos, sobre todo en mi caso como madre, ¿no? Pero muchas veces nos llega gente a la asociación. La junta directiva está formada mayoritariamente por personas adultas con fibrosis quística, cuando hasta hace muy poco la fibrosis quística era una enfermedad infantil, porque no todos desgraciadamente llegaban a la edad adulta. Y eso es una idea que sigue todavía ahí como haciendo eco en algunas cabezas, en algunas familias de niños que les diagnostican fibrosis quística, que piensan eso, que es que mi niño sí, que tiene una expectativa de vida muy corta. Y llegan a la asociación y les reciben personas que también tienen fibrosis quística, personas que tienen 40, 50 años, que tienen fibrosis quística, bueno, tienen sus complicaciones y tienen que llevar un seguimiento y tal, pero oye, ahí están, luchando día a día. Y eso es muy importante para las familias que llegan con personas, con niños que les acaban de diagnosticar. ¿Podrías compartir alguna iniciativa o acción de la asociación que haya sido significativa para ti o para las familias? ¿Una sola? Bueno, o unas cuantas. Claro, yo pensando, hay una parte de la asociación que también, el tema de la medicación que toman también las personas que tienen fibrosis quística, eso también requiere como mucho diálogo, ¿no?, con las instituciones para que esa... bueno, claro, pues sí, eso, ahí efectivamente, a nivel de cuando se aprueban nuevos medicamentos, los medicamentos, lo sabremos todos, pero bueno, lo digo, los medicamentos para las enfermedades raras baratos no son carísimos, pero una pasada de caros. Pero eso es una cuestión que no nos atañe a nosotros tenemos que reclamar lo que es justo y lo que es necesario para la vida de estas personas. Que es un bienestar de la sociedad, ¿no? Que la gente tenga acceso a toda la medicación que esté disponible, ¿no? Un poco. Sí, todo, claro, efectivamente. Entonces sí, hubo hace unos años, como 6, 7 años, sí hubo un movimiento muy importante de manifestaciones, de reuniones con el Ministerio de Sanidad para que aprobaran uno de los primeros medicamentos que, si bien no cura la enfermedad, disminuye muchísimo las complicaciones, ¿no? Eso a nivel de una persona con una patología así es importantísimo. De hecho, fue como un antes y un después, puso un hito en la fibrosis quística, ha sido un hito. Todavía queda mucho por hacer, pero esto ha sido el mayor avance en
en muchísimos años, ¿no? Con respecto a la fibrosis quística. Y entonces hubo un movimiento así muy bonito. Lo romantizo un poco porque no tendríamos por qué estar exigiendo, ¿no? Ya, en la calle familias y niños con la enfermedad. No tendríamos por qué estar en el Ministerio de Sanidad exigiendo que por favor que se financie esta medicación. Pero fue bonito porque al final conoces a las personas, conoces pues, sus problemas, haces como grupo, haces comunidad, ¿no? Y eso también estuvo chulo, ya lo digo, romantizándolo un poco. Sí, y entendiendo que era una lucha que compartisteis y que al final el compartir una lucha siempre une y también, y que se consiguió también. Y a la alegría de que se consiguió. Claro, por eso, o sea, que como que el esfuerzo tuvo su, ¿no? Como su beneficio y también hace que la sociedad sea más afable, ¿no? El que la gente tenga mayor calidad de vida, oye, habla bien de nuestra sociedad también, ¿no? Sí, no, por supuesto. ¿Alguna cosa más personal? A ver si te puede ocurrir. Bueno, mis gentes. Fernando, el presidente, que es una persona estupenda, que lleva unos años bastante fastidiado. Bueno, ha estado fastidiado, la verdad es que casi toda su vida, el pobre. Pero es verdad que lleva ahora unos años que está muy fastidiado. Y aún así, oye, sigue haciendo un esfuerzo porque es presidente de la Asociación Madrileña, pero además colabora a nivel... Estatal, entiendo. No, estatal, no, con otras organizaciones también muy importantes y tiene muchas reuniones y sigue ahí con una sonrisa y echando para adelante todo. Luego, claro, pues Cele y Rafa, casualmente son vecinos míos. Nos conocimos a través de la asociación y así diciéndonos pues yo vivo en Rivas, pues yo también, digo, anda, pero y además éramos vecinos de calle, casi. Y con ellos entraba también una relación súper estrecha. Ellos dos tienen fibrosis quística, son adultos con fibrosis quística y entabla una relación maravillosa con ellos y nos apoyamos mutuamente porque... Oye, yo como madre, como con el niño, tal, ellos que tienen también su enfermedad y también tienen las cosas que tienen todas las familias, pues el padre le pasa no sé qué, a la madre no sé cuántos, entonces... Sí, a lo que nos pasa a cualquier persona. Sí, o sea que ya no somos amigos, o sea, no somos... O sea que realmente la asociación para ti también ha sido tener una red, ¿no? Un entorno en el que también... En el que además se entienden muchas cosas, se entiende... No puedo ir que tengo al niño enfermo, claro, o es que tal, o incluso juntarnos con determinadas personas que pues es que tiene fiebre Pepito, pues yo no puedo ir, no me puedo contagiar, que se lo paso a tal, y entonces todo eso se entienden, porque en otros ambientes, en otros entornos te miran como, Claro, yo creo que hay una parte de la fibrosis que a veces, lo que dices tú como invisible, es que no quiero dejar que no se visibilice eso. Claro, cuando una persona tiene fibrosis, como tiene menos capacidad, un catarro que a ti y a mí a lo mejor nos afecta a X, a una persona con fibrosis le puede afectar más, ¿no? Muchísimo. O sea, como que esa parte también tienen que tener un cuidado especial en el día a día para no contagiarse. Claro, y eso mucha gente no lo entiende. Por eso digo que hay cosas como esto, claro, te afecta al día a día. Sí, te afecta al día a día, pero a lo mejor no entienden ahora. Oye, estás acatarrado, no vengas a mi casa. O tienes al niño con fiebre, no le traigas al cumple de mi hijo, por favor. Esas cosas han pasado. Digo, no puede ser. Sí, no puede ser. Y nos han pasado entre gente cercana. Entonces, pues eso, muchas veces dices, joder. No ves que no puede ser, que no... Sí, que otra cosa es que el niño por la vida se coja X, como la racha malísima de COVID, tal. Una cosa es que se lo coja porque mira, por la vida te coges las cosas. Y otra cosa es que me lo traigas. Claro. Yo creo que esa comprensión, ¿no? También a veces cuesta. No sé, tengo entendido. Sí, ¿no? Y lo tienes, y sigues teniendo que llamar la atención y sigues teniendo que... Sí, que estar ahí, oye. ¿no? Bueno, ya para terminar, desde tu experiencia, ¿por qué consideras tan importante que existan espacios asociativos? Especialmente a las mujeres que cuidan. ¿Por qué para ti es importante? Lo has ido diciendo, pero bueno. Sí, lo he ido diciendo, sí. Pero sobre todo porque es que quiero hacer mucho hincapié en eso, en las mujeres que cuidamos y que dejamos una parte de nuestra vida en eso. No es todo malo de cuidar, porque no quiero tampoco que se quede la idea de no, es que es mucho trabajo, es que es horroroso, es que tal, porque no es así tampoco, ¿no? Tiene muchas cosas buenas a nivel personal y a nivel familiar, tiene muchas cosas buenas, pero hay que seguir haciendo un esfuerzo sobre todo por parte de los demás miembros de la familia directa. Sí, como que hay que repartir, o sea, los cuidados existen como tal,
O sea, quiero decir... Sí, siempre van a asistir. Estamos aquí porque nos han cuidado, porque hemos cuidado, claro. porque seguimos cuidando y nos siguen cuidando, pero obviamente tienen que tener como ese lugar y tienen que estar repartidos, porque lo que no puede haber, lo que hablamos, ¿no? De cómo se afronta, bueno, o sea, hacemos lo que podemos, pues no, que esté repartido, porque obviamente lo que dices, implica tiempo, implica energía, implica un montón de cosas que, bueno, vivimos con ello, pero sí que tienen que visibilizarse. Pues por nuestra parte, no sé si hay algo que te apetezca destacar o... No, agradeceros que nos hayáis llamado, que hayáis contactado con nosotros. Volver a decir, estoy nerviosísima, no estoy muy acostumbrada a estas cosas. Bueno. Y se me quedan las cosas, todavía hay más o menos lo que quería que quedara muy claro es las mujeres que cuidamos. A ver, cuando ya no solo somos mujeres que cuidamos, es la sociedad, son padres, hermanos, hijos, cuando toca, ¿no? Uh-huh. Sobre todo llama la atención en ese aspecto. Pues muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a Raquel por afrontar los nervios y estar aquí conmigo hablando. Y para nuestros oyentes podéis visitar nuestra página web lahuellaloscuidados.es. Os recordamos que podéis seguirnos por redes sociales en La Huella de los Cuidados, tanto en Instagram como en Facebook, y también podéis ver muchos de los materiales en el canal de Mujeres Opañel de YouTube. Y por supuesto podéis encontrar los podcasts en Spotify. Hasta pronto.